Cuando tú miras un atardecer hermoso, estás mirando hacia el pasado, pero estás en el presente. ¿Cómo es eso posible? Cuando observamos un atardecer hermoso, estamos observando hacia el pasado. Estamos observando el sol del pasado, pero nosotros estamos en el presente. ¿Será una ilusión a la mente? ¿Será una realidad? ¿Será una dimensión que no lo podemos tocar? Ahora les explico. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando observamos el sol, estamos observando la posición del sol de hace 8 minutos. El sol que estamos observando estaba allí hace 8 minutos. Pero actualmente el sol ya no está en esa misma posición. ¿Por qué? La luz del sol se tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. 8 minutos. La Tierra tiene una distancia entre el sol de 150 millones de kilómetros. Viajando la luz entonces a 300.000 kilómetros por segundo, se tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Entonces, el sol que estoy viendo ahora mismo estaba allí hace 8 minutos. Pero lo que estoy viendo es una ilusión. Luego, cuando la luz del sol entra a la atmósfera terrestre, se curva. Se curva. Entonces, la posición del sol, nuevamente vuelvo a replicar, no está allí donde estoy observando actualmente. Estaba allí hace 10 minutos o hace 15 minutos. Porque la luz que se tarda en llegar a la Tierra, más la luz que se curva cuando entra a la atmósfera, porque recuerden que la Tierra es una esfera que va girando a una velocidad enorme, entonces la luz que entra va curvándose. Va curvándose la luz. Y cuando la luz entra a la atmósfera, se dispersa, se divide. ¿Han visto un arco iris? ¿Han visto un arco iris? El ojo humano puede percibir el arco iris, pero los animales no. Los animales no tienen la capacidad de percibir un arco iris. Los animales solo pueden observar o pueden ver en escala de grises. Nosotros podemos apreciar los colores. ¿Saben a qué se llama eso? Se llama diseño inteligente, que significa que el universo alguien lo pensó, alguien lo hizo. Y eso es lo maravilloso de entender el mundo científico, filosófico y teológico. Volviendo al atardecer, cuando nosotros observamos un atardecer, estamos observando hacia el pasado del universo. En astronomía y en astrofísica tenemos conceptos y personas especializadas en el campo que nos explican cómo funcionan las cosas en el espacio-tiempo, en el universo. Y esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque cuando entendemos el universo, entendemos el por qué estamos aquí en la Tierra y hacia dónde vamos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo acá? Por eso es muy importante que las escuelas primarias deben de enseñar astrofísica, astronomía a los niños. Y muy importante también enseñar filosofía. Los niños tienen que aprender a cuestionar, a preguntarse. Y luego rematamos el concepto con la teología. Los niños tienen que estudiar teología. ¿Por qué? Para que no sean idiotizados, domesticados por alguna religión, por algún pensamiento que limita el entendimiento humano. A eso vamos. Entonces el universo tenemos entendido que empezó hace 13.700 millones de años luz, no años terrestres. Ahora mismo el ser humano en la Tierra está celebrando un año 2025. Estamos 1 de enero, un nuevo año. En realidad solo significa eso para nosotros los que vivimos acá en la Tierra. Porque la rotación de la Tierra se tarda 365 días en darle una vuelta completa alrededor del Sol.
Eso se llama movimiento de traslación. El movimiento terrestre de 24 horas se llama movimiento de rotación. Pero el movimiento de la Tierra, a comparación con este planeta que tengo acá en esta esfera tengo a Júpiter. El movimiento de Júpiter, de Neptuno, de Saturno, de Urano es diferente a la Tierra. Incluso algunos planetas que fueron descubiertos hace mucho tiempo, ni siquiera, desde que fueron descubiertos hace más de 50 años, ni siquiera le han dado vuelta completa al Sol. O sea, desde que se descubrieron, no le han dado una vuelta completa al Sol. ¿Por qué? El movimiento es diferente, su campo magnético es diferente, está a una distancia diferente. Entonces, el año nuevo solo tiene significado para los humanos, los que vivimos acá. Pero un año terrestre, a comparación a un año luz, es mucha la diferencia, enorme la diferencia. Y el universo empezó hace 13.700 millones de años luz. ¡Wow! El universo tiene un comienzo. Eso es muy importante. Muchos astrofísicos, premios Nobel, han dicho que el universo tiene un comienzo. Han evaluado que el universo tiene un comienzo. Tuvo un comienzo. O sea, el universo no empezó así con un choque de moléculas, de átomos, de energía y ¡pum! Aparecieron los planetas. No, el universo tuvo un comienzo, significa que alguien lo comenzó, alguien ordenó. Y por eso conjugo la Biblia con todos los conceptos científicos. ¿Saben por qué? Porque en ningún otro libro se explica cómo es que el universo empezó. O sea, en ningún otro libro antiguo encontramos que el universo tuvo un comienzo y que hayan detallado aspectos relevantes. Por ejemplo, para que el universo existiese o que exista es importante 4 elementos: tiempo, materia, energía y espacio. Escuchen esto, para que el universo exista o haya empezado es necesario 4 aspectos importantes, elementos: tiempo, materia, energía y espacio. Y cuando leemos Génesis, esto es maravilloso. Cuando leemos Génesis, encontramos ahí los 4 aspectos. En Génesis 1, todo el capítulo 1, léanlo para los que no lo han leído. Todo el capítulo 1 enseña los 4 aspectos relevantes. Lo voy a colocar en pantalla para que ustedes puedan comprender que para que el universo exista es necesario estos 4 elementos: tiempo, materia, energía y espacio. Y lo encontramos en el libro de Génesis 1. La Biblia, para la gente que no cree en ella, para mí la Biblia es una autoridad científica, es un libro de autoridad científica, filosófica, teológica, moral, económica, jurídica. La Biblia es una autoridad científica. ¿Por qué? Porque tiene datos científicos, es lo maravilloso, más de 110 datos científicos contiene la Biblia. Por eso los niños lo tienen que leer en las escuelas, porque es un libro científico. La ciencia moderna empezó hace 150 años. Hoy sabemos muchos conceptos y los utilizamos, pero estos conceptos tienen menos de 100 años que se postularon, se investigaron y se estableció una teoría científica a base de ello. La Biblia se anticipó hace, escuchen esto muy importante, 3.500 años. Hace 3.500 años, la Biblia ya hacía referencia de muchas cosas científicas que la ciencia moderna hace 80 años, hace 70 años, hace 50 años, que afirmó que eso es cierto. Entonces la ciencia moderna, de cierta manera, a comparación con explicar la causa del universo, está muy atrasada. Entonces los niños en las escuelas tienen que leer las Biblias. ¿Por qué? Galileo Galilei lo hizo, Isaac Newton lo hizo, Albert Einstein lo hizo, Marie Curie lo hizo. La mayor parte de premios Nobel de científicos relevantes en el mundo leyeron la Biblia
y fueron a investigar, a comprobar si eso era posible. Acá, en este libro verde, explico algo muy interesante. En la parte, aquí tenemos una metáfora de los rótulos. En la página 17 aparece una metáfora de los rótulos y al final la reflexión dice: las Biblias no son permitidas en las escuelas como parte de la educación, pero sí son permitidas en la prisión, o sea, me refiero a la cárcel, para la recuperación psicológica de los presos. ¿Por qué no queremos que los presos salgan a hacer lo mismo después de cumplir una condena de 5 años? Si los maestros dejaran a los niños leer las Biblias en las escuelas, muchos de estos niños no llegarían a leerlos en la cárcel. O sea, ¿por qué remediar el problema cuando podemos prevenirlo en las escuelas? Eso habla de la Biblia. Y luego hay una parte donde dice: la ciencia ha enterrado la Biblia. Esto está en la página 29, donde dice: la ciencia ha enterrado a la Biblia. Y aquí aparece entonces un listado enorme de 100 científicos cristianos que cambiaron al mundo con sus descubrimientos. En este libro tenemos a 100 científicos cristianos teístas que con sus descubrimientos e ideas cambiaron al mundo. Aquí está. Da siempre lo mejor de ti. No es un libro de autoayuda, de motivación. Es un libro científico, filosófico, crítico, constructivo. Un libro para despertar liderazgos. Crear conciencia, establecer paradigmas que hacen que el ser humano avance. Volviendo al tema de la astrofísica y la astronomía, aquí tengo un telescopio. Este telescopio es en miniatura. El ser humano ha podido entonces establecer instrumentos para poder observar las estrellas, planetas, galaxias, nebulosas. ¿Y cómo es que el ser humano ha llegado a la conclusión de que el universo empezó hace 13.700 millones de años luz? Para eso se han utilizado ordenadores, matemática, cálculos, fórmulas, y se han establecido muchos factores para poder sacar una conclusión científica. Rayos gamma, infrarrojo, etcétera, etcétera. Pero tenemos acá un instrumento en miniatura. Cada escuela primaria en Guatemala debe de tener un telescopio de verdad para que los niños aprendan ciencia, astrofísica, astronomía, para que los niños también aprendan a entender la causa y el sentido de la vida, porque recuerden que para las estrellas, escuchen, en este libro azul, yo explicaba una parte fundamental, que hay mucha gente que cree en las estrellas fugaces que traen deseos. Mucha gente cree en las estrellas fugaces que cumplen deseos. Pero cuando yo empecé a estudiar astronomía, aprendí que nosotros somos los fugaces para las estrellas. ¿Saben por qué? Porque las estrellas han estado ahí durante miles de años. Y cuando nosotros muramos, ellas se quedarán ahí. Entonces no existen las estrellas fugaces. Nosotros somos los fugaces para las estrellas. Porque la vida en la Tierra es un parpadeo. ¿Qué son 80 años a comparación con 80 años luz? 80.000 años luz, 1.000 millones de años luz. ¿Qué son esos? Esto es triste a la vez porque perdemos tanto tiempo en afanarnos, en envidiar, en odiar. Perdemos tanto tiempo en hacer daño a otros cuando la vida es efímera, es un parpadeo, es un suspiro, es volátil. Yo no entiendo por qué la gente en Guatemala y en el mundo hace corrupción. Me refiero a los políticos que le roban a un pueblo que creyó en ellos, que los puso en el puesto público. Políticos pendejos, así se llaman. Idiotas, ignorantes, porque no han entendido el concepto de la vida, el sentido de la vida. ¿Para qué carajos nacimos? ¿A qué venimos acá? La vida es un parpadeo. Uno de los hombres que armó esta idea, la perfeccionó, fue Galileo Galilei. Está en pantalla. Galileo Galilei fue el que armó la idea
no fue el que creó los instrumentos o las partes. Él escuchó que alguien más lo había hecho y fue a investigar a esta persona, tomó las ideas y la mejoró, la perfeccionó. Porque Galileo Galilei tenía otra visión, otra mentalidad. Tomó las partes que alguien más había creado y descubierto y armó un telescopio. Y fue entonces la primera persona en estudiar los planetas. Galileo Galilei dijo, la Tierra no es el centro del universo. Aunque la religión, escuchen esto, la religión y la sociedad en aquel entonces creía que la Tierra era el centro del universo, que el Sol y los planetas giraban en torno a ella. Pero cuando Galileo Galilei crea el telescopio, arma el telescopio, observa que la Tierra gira, al igual que los planetas, alrededor del Sol. Entonces lo dicen, eres un hereje. Eres un hereje. Estás en contra del sistema, estás en contra de la religión, porque la religión sostenía que la creencia heliocéntrica de que la Tierra es el centro del universo. Entonces, algo muy importante que encontramos acá con Galileo Galilei, rompa paradigmas. ¡Wow! Después vinieron más pensadores. Nicolás Copérnico es otro hombre. ¡Wow! Nicolás Copérnico calculó distancias, velocidades, posiciones de planetas. Nicolás Copérnico, de cierta manera, contribuyó, o sea, sus investigaciones científicas contribuyeron a establecer un calendario. Por eso los niños tienen que estudiar ciencia, señora ministra de Educación. ¿Para qué los niños tienen que estudiar ideología de género? Matrimonio igualitario. O sea, ¿por qué a pura ley el ministro de Educación, la ministra de Educación, un presidente tiene que trabajar, imprimir material educativo que hable de que si los niños se sienten niñas, pues que sean niñas, y si las niñas se sienten niños, pues que sean niños, autopercepción? O que si alguien se quiere casar con un poste, si un hombre se quiere casar con otro hombre, una mujer con otra mujer. O sea, ¿por qué tengo que enseñar eso en las escuelas? ¿Por qué tengo que enseñar eso a mis niños, a mis estudiantes? Cuando debería yo de enseñarles ciencia. ¿Quién es Nicolás Copérnico, Isaac Newton, Albert Einstein, Marie Curie? ¿Quién fue William Phillips, Francis Collins? O sea, enseñarles a los niños los hombres que han llevado a construir la civilización que hoy tenemos. Porque estamos utilizando una cámara. Estamos utilizando computadoras, internet. Pues gracias a la gente que se dedicó a investigar, a trabajar y perfeccionar sus ideas. Entonces la ideología de género no nos va a llevar a ningún lado, más que a pervertir la mentalidad de los niños y los jóvenes. No, la ministra de Educación de Guatemala está trabajando arduamente, conjunto al gobierno, para destruir la mentalidad de los niños. Ese es el peligro que corren los niños en las escuelas, padres de familia, en este año 2025, en este ciclo escolar. Hablo del contexto de Guatemala para la gente que nos ve en otros países. Volviendo al tema del telescopio. Necesitamos herramientas para entender el universo, la sociedad. Una herramienta muy importante es el conocimiento. Este año, sí o sí, los padres de familia tienen que leer libros y sus hijos también. ¿Por qué? El conocimiento es una herramienta para contrarrestar el hambre, la desnutrición, la pobreza, la delincuencia y el mal, el cáncer social que es la corrupción. ¿Cómo contrarrestamos eso? Con valores, con saber mi propósito de vida. ¿Con qué? Con una visión diferente, con una mentalidad diferente, con información. Eso me da la información. La información me hace entender otro mundo diferente. Gracias por conectarse a esta reflexión de esta mañana. Un abrazo para todos ustedes.